Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Cuando miramos al horizonte y vemos de manera cercana cuál es lo que nos espera a la gente, nuestra tecnología casera, nuestros ordenadores en qué se convertirán, nuestros teléfonos en qué se convertirán, qué pasará con el televisor, incluso con los electrodomésticos, qué es lo que sucederá, y vemos un poco la dirección hacia la cual van los sistemas en general a nivel global, vemos que existe una cooperación entre hardware y software muy intrínseca. El software son los programas y el hardware es el soporte físico, procesadores, memoria, etc. En realidad esa mezcla está consiguiendo resultados interesantes y el futuro es crear una máquina inteligente. Los actuales teléfonos móviles, smartphone, han llegado ya a la capacidad que tenían, por ejemplo, un ordenador de sobremesa de un tamaño considerable, por ejemplo, del año 2003 o del año 2004. Unos buenos ordenadores en aquella época, pues hoy en día lo tenemos dentro de un pequeño teléfono, un pequeño aparatito de este tamaño. En mi caso, el mío no es tan pequeño. Lo cierto es que estos teléfonos o estos sistemas portátiles están poco a poco implementando sistemas de inteligencia artificial. No me quiero ir a la película de inteligencia artificial, pero sí que diré que el futuro nuestro, o hacia dónde vamos, es una especie de oráculo de inteligencia artificial. Habrá mucha gente que tenga dudas con respecto a ciertos temas y hable con su teléfono, sin que haya nadie al otro lado del aparato, y le responda. El teléfono le dé consejos, le asesore, le lleve a sitios e incluso espiritualmente le ayude. Evidentemente sin mojarse demasiado, pero sí que posiblemente exista un futuro de esta naturaleza. Y cuando digo teléfono me refiero a ordenador portátil, me refiero a vuestra tableta. Por ejemplo, y por poner un ejemplo, sí que deciros que el sistema Android, es el que tengo en la mano, pues recientemente ha implementado, bueno, pues un modelo de sistema de inteligencia artificial, una especie de guía que te ayuda, y esto, aunque parezca una tontería, es el futuro de los sistemas informáticos. Ya no habrá teclado, ya no existirá ratón, todo será verbalizado. Incluso los sistemas volverán la dirección de nuestros ojos y podrán identificar qué es lo que hacemos. Controlarán nuestra tensión arterial de alguna manera, debido a ciertas pautas físicas, y descubrirán en qué estado nos encontramos. Dada la facción o los rasgos de nuestra faz, serán capaces de percibir cómo nos encontramos. Pero el futuro, que parece muy lejano, no lo es tanto. Os voy a poner una demostración de a dónde ha llegado, por ejemplo, el sistema Android. Son cosas muy sencillas, pero su último avance, el Sherpa, y no estoy haciendo publicidad de ello, yo sé que algunos pueden pensar que así es, nos da una idea de hacia dónde nos dirigimos. Es bastante popular en Internet. Yo, por ejemplo, le puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto es 23 más 48? Es una pregunta muy sencilla, y nos lo responderá ahora mismo. Tarda. El resultado es 71. Como vemos, el sistema funciona correctamente. Te ha conseguido sumar. Le puedo hacer otra pregunta un poquito más compleja, y veremos lo que ocurre. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 23? Ha entendido perfectamente lo que le hemos dicho. El resultado es 4796. Ah, no puede ser esa cifra. Nuestro sistema se ha equivocado. Es una beta, está en desarrollo, pero dentro de 10 o 15 o tal vez 20 años, os aseguro que todos los sistemas que tenemos alrededor serán controlados por nuestra voz. Serán casas domóticas, entornos. Evidentemente el tercer mundo no tendrá acceso a este tipo de cuestiones. Y por supuesto estas máquinas, por problemas legales, no se pueden mojar. Si yo le hago una pregunta como pueda ser esta, ¿existe Dios? La respuesta que me da es la siguiente. Con mis amigos nunca hablo de política ni de religión. Aún así puedo darte, si quieres, información sobre las diferentes religiones. No se moja.
Es una respuesta políticamente correcta. Con el tiempo habrá módulos que permitan asesorarte en religiones, permitan hacerte operaciones matemáticas complejas, desarrollarte programas, decirle al sistema yo quiero un programa que me haga un cálculo de una base de datos de mis clientes, por ejemplo. El resultado final será que nosotros tendremos ordenadores en los cuales no habrá nada más que un monitor, no existirá teclado, no existirá ratón, nada más allá de lo visible. Y ese nos solucionará. Quiero ver aquello, asesorarme sobre esto. El oráculo. Pero voy más lejos. Hubo hace bastante tiempo un escritor, Adrian Berry, que escribió un libro, que os presento aquí, cuyo título es La máquina superinteligente. Es un libro que tiene 30 años de antigüedad. En él planteaba que existirá un momento en la historia de la humanidad, un momento concreto, en el cual una máquina superará el test de Turing. El test de Turing es un test que desarrolló un matemático hace 60 y tantos años, con el cual decía que si tú estabas a un lado de a un lado y había una máquina a otro lado, en medio había una pared y no os veíais, si tú haciéndole preguntas a esa máquina te daba respuestas que para ti era imposible identificar si lo que tenías al otro lado era un humano o una máquina, si superaba ese test, se podría considerar que esa máquina era inteligente. Hasta la fecha nadie ha conseguido superar el test de Turing. Las máquinas más avanzadas y por supuesto sistemas como este que tenemos enseñado, el SERPA, pues tampoco lo ha conseguido. Con el tiempo lo lograrán seguramente. Lo sí que es cierto es que el camino que llevamos es que la gente acudirá a los oráculos informáticos, sistemas de inteligencia artificial en los cuales seguramente en vuestro monitor aparecerá la cara de una chica guapa o de un mozalbete guapo que os responderá a esas preguntas. Esa persona será el diseño que vosotros hayáis creado, rubio, ojos azules, alto, con voz clara, con voz firme, joven, mayor, y las respuestas que os dará serán a la medida de vuestras necesidades, siempre de manera políticamente correcta. Ese es el futuro. También os recomendará que pongáis la ropa, os dirá que tenéis una cita y estará siempre pendiente de vosotros. Ese es el futuro. Y los ordenadores tal y cuales lo conocemos ahora, como ya he dicho antes, desaparecerán. Todos serán este tipo de sistemas y posiblemente con el tiempo incluso se enrollen en vuestra mano, en vuestra muñeca, una especie de brazaletes desplegables, como los papiros, donde puedas acceder a todo tipo de información. Es bueno y es malo esa dirección de la humanidad. Nos permite acceder a un conocimiento más profundo, pero reduce nuestra capacidad analítica, ya que todo el proceso que supone el desarrollo de aquella respuesta, la máquina te lo da, y es algo que la mente no ejecuta. Digamos que no has hecho el camino para llegar a tu destino, sino que alguien sencillamente te lo ha ofrecido, y eso que te ofrece quizás no sea lo que tú necesitas. Lo cierto es que estos sistemas están apareciendo. A mí personalmente me parecen bastante interesantes, pero habría que tener cuidado sobre el futuro de estos sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento de voz que posiblemente con el tiempo lleguen a ser francamente interesantes. Os daré un dato adicional antes de acabar este videoprograma. Hace no demasiado, y cuando digo no demasiado tal vez unos pocos años, hubo una empresa que se dedicó a diseñar un bot. Un bot es una especie de robot que se mueve por la red y que va capturando datos. A ese bot lo habían diseñado, programado para que cogiera una serie de pautas y variables a través de toda la red para poder hacer inversiones bursátiles, digamos que una especie de modelo predictivo. Él cogía todos los datos, los absorbía, los analizaba y daba una respuesta. Sí que puedes apostar por esta empresa o no debes apostar por esta empresa. Una especie de oráculo. Este bot, curiosamente, empezó no solo a acertar cuestiones bursátiles, sino que empezó a hacer predicciones a otros niveles. Un sistema informático. Por cierto, creo que se está desarrollando y se están ampliando las capacidades de ese bot, de ese robot. Como vemos, el resultante final de la ecuación es una especie de máquina superinteligente. El problema con estas máquinas es quién está detrás de ellas.
Si esa persona que está detrás de ellas tiene aviestas intenciones con vosotros, los resultados de vuestras búsquedas, los análisis, aquellos trabajos que efectuéis y esa sombra o ese oráculo que siempre tendréis cerca de vosotros, tal vez no os dé los consejos más correctos, sino que os dé consejos interesados. Todo esto es muy complejo, muy difícil y muy abstracto. Tal vez a años vista. Dicen que en el año 2029 empezarán las máquinas a pasar del test de Turing. Posiblemente en el año 2050 empecemos a tener modelos de este tipo. O tal vez antes, tal vez en el 2040. No lo sé. El futuro que nos espera es bastante interesante a esos niveles, pero también intrigante. Deberíamos tener bajo un cierto control ético este tipo de máquinas. En este caso, en el caso del Sherpa, es algo muy sencillo, muy básico y una especie de ayuda, una ayuda que puede llegar a ser incluso interesante, una especie de manos libres inteligente. Pero ya veremos cómo se desarrollan estos sistemas a largo plazo. Lo cierto es que aquí están. Y como hay que hablar de todo, hemos hablado de ellos. Ese es el futuro de la informática. Se acabaron los teclados, los monitores y los teclados, los ratones y todos aquellos periféricos de entrada. Lo único que necesitaréis será vuestra voz y vuestra faz para decirle al sistema qué es lo que necesitáis, cuáles son vuestros problemas y cómo poder solucionarlos. Él os ayudará. Pero hay que tener cuidado con este tipo de ayudas, porque las versiones oficiales de muchas cuestiones tal vez no sean las más adecuadas para responder a tus problemas. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.